5 Santa Fe, todo esto, agencia de noticias DERFE, www.derfe.com.ar. Vamos a charlar con el concejal de nuestra ciudad, del Frente Progresista Cívico y Social, Paco Garibaldi. ¿Cómo le va, Paco? Andrés Batistela los saluda y gracias como siempre. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buen día, gracias a vos y disculpa la demora en la conexión. No, por favor. Primero, lo que nos está preocupando, Paco, y queríamos escuchar algunas palabras, al menos tu opinión, es la situación sanitaria en la provincia, donde esta mañana salieron de todos los sectores de salud provincial, directores de hospitales, asesores, etcétera, a decir estamos en colapso. No quedan más, anoche no quedaban camas en Rosario, ni en Santa Fe, ni en Rafaela. ¿Cómo está viendo usted esta situación? Porque algunos apuntan que habría que ir hacia restricciones un poco más duras o una concientización que hoy no se está viendo. No hay ningún tipo de duda de que estamos en el momento más difícil de la pandemia desde que arrancó allá por marzo del año pasado la primera etapa de la cuarentena. Por lo tanto, hay que extremar las medidas de cuidado, de distanciamiento, de higiene, de cumplimiento de la normativa. Y después, por otro lado, en este momento más que nunca el Estado tiene que jugar un rol claro. Y cuando digo un rol claro, me refiero también con mucha coherencia. Vemos que lamentablemente el gobierno provincial ha tomado decisiones que de una semana a la otra se desdice a sí mismo, porque entendemos que no son decisiones que fueron tomadas con información objetiva o con el marco de una previsibilidad y un plan, sino que de manera muy aleatoria e improvisada. Y eso es un gran problema que hace muy difícil después el cumplimiento por parte de la gente Ujú, de los pedidos del gobierno. ujú. Nosotros tenemos muy en claro que hay que cuidar la salud más que nunca y para eso también hay que seguir preservando la economía porque cualquier medida de restricción que haya que tomar debe ser, Andrés, tomada con diálogo previo de los sectores involucrados y si es con restricciones tiene que ser acompañado de recursos para que se puedan ser llevados adelante. Claro. Hace mucho tiempo que hay muchos sectores de la economía que están cerradas o disminuyendo enormemente sus ingresos y se les hace muy difícil poder sostener el cuidado de la salud que ellos mismos quieren cumplir porque también lo precisan para ellos mismos. Claro. Entonces digo, un rol claro del Estado central con planificación, con seriedad y dando las herramientas para poder cumplir. Ahora, hay situaciones en las que, ¿qué hacemos, Paco? Por ejemplo, el sábado, cuando ganó Colón, y se viene uno de los partidos más importantes de su historia, una semifinal. Yo sé que usted es hincha de Colón y yo también lo soy, digo, y se entiende el fervor que estamos sintiendo por estos momentos, pero ¿cómo hacemos para evitar, por ejemplo, lo de la gente que se juntó a festejar el otro día y que salió a la calle? Eso, desde el Estado, ¿qué se puede hacer? Por un lado, socialmente tenemos que repudiar ese tipo de cuestiones, más allá de los fanatismos, de qué equipo uno es hincha, hay que hacer las cosas como corresponde. Eso es punto número uno. Si no, si salen miles y miles de personas a la calle, no hay Estado que pueda a eso regularlo. Ujú. Pero hay cosas que se pueden hacer para mejorar la situación. El horario en el que se pasa el partido, que el partido pueda ser televisado de manera abierta en todos los domicilios para que la gente evite aglomeraciones para juntarse, que en todos los bares y restaurantes se pueda cumplir con protocolo para que se pueda ver en un lugar lo más controlado posible y sin disminuir la economía. Y después mucho control en la calle, o sea, haciendo las cosas de manera previsible, haciendo las cosas de manera ordenada, con claridad y con mucho control en la calle para después el cumplimiento de las normas. Pero fíjate, vos ponías el ejemplo del partido de Colón, y si me voy una semana atrás con el clásico, Sí. 2 o 3 días antes no se sabía a qué hora se jugaba, en qué lugar se jugaba, cómo se iba a llevar adelante. Entonces, toda esa improvisación no colabora con el cumplimiento de las normas. Entonces digo, planificación, Ujú. seriedad, herramientas para poder cumplir con la normativa, mucho control del Estado y, por supuesto, acompañamiento de la gente y concientización porque la cosa está muy complicada. Paco, cambiando de tema, queríamos charlar con usted también sobre algunas declaraciones que aparecieron ayer en redes sociales, principalmente de legisladores de importancia del radicalismo del Frente Progresista, como Felipe Miklik o como Maximiliano Puyaro, diciendo que hay que unir a la oposición contra el peronismo y esto incluiría a sectores vinculados al PRO. Desde el Partido Socialista en particular, ¿cómo están viendo esto? Nosotros tenemos una posición clara ya de hace mucho tiempo, no de ahora, de hace mucho tiempo, que tiene que ver con cuidar el progresismo en Santa Fe y defender y fortalecer el Frente Progresista y de allí abrir y convocar a distintos sectores a ser parte del mismo, involucrarse en ideas innovadoras, a pensar nuevas soluciones a los problemas de la gente, a defender los gobiernos en los cuales somos gestión y también, por supuesto, proyectar lo que viene, porque la cosa, como decíamos, está compleja en lo sanitario, en lo económico y también en lo social. Obviamente que el fallecimiento de Miguel
cambió mucho el escenario político porque era la persona que reunía en sí mismo un montón de expectativas, de sueños, de ilusiones, de futuros de muchísimos santafesinos, no solo de la política, sino de la sociedad en general. Ujú. La desaparición física de Miguel nos tiene que llevar a mucha mesura, mucha serenidad y muchas instancias de diálogo. Creo que no es el tiempo de los ansiosos o de las personas que buscan sacar una tajada de una situación muy dolorosa como la que estamos hablando. Al contrario, es el tiempo de mucha unidad, de mucho diálogo, de mucha serenidad y proyección de futuro. Ujú. Ahora empiezan a emerger y lamentablemente por la pérdida física de Miguel Lifchitz empiezan a tomar preponderancia quizás las figuras jóvenes como Emilio Jatón en nuestra ciudad, como Pablo Hawking en la ciudad de Rosario. Paco, ¿son ellos el futuro del progresismo en Santa Fe? Ya tenían un rol muy importante, por supuesto, dos intendentes de las ciudades más importantes de la provincia. Y todo eso siempre lo que le dio marco es el Frente Progresista, porque si acá empezamos a hablar nuevamente, como ocurre muchas veces en la política, de personas con nombre y apellido y no de proyectos, vamos a seguir errándole y vamos a proponerle a la gente una esperanza de futuro en un turno electoral, pero que se desmembra rápidamente cuando toca gobernar. Ujú. Basta de eso en la política en la Argentina y empecemos en Santa Fe, como hemos hecho durante tantos años desde el Frente Progresista. Primero pensando en las propuestas, en la solidez de las ideas y no en ver cómo en un turno electoral sacamos una tajada. Creo que ese es el tiempo que se viene. Ujú. Esa interna que yo veo, por lo menos a nivel provincial, de los radicales reclamando por su lugar, ¿tiene su correlato en la ciudad de Santa Fe o acá el Frente Progresista está bien unido en todas sus partes y en aquellos que ocupan cargos de responsabilidad, Paco? Creo que tanto Santa Fe como muchos otros lugares de la provincia demostramos cómo podemos unirnos a partir de ideas, de propuestas. Por supuesto que dentro del Frente Progresista, como en todo grupo de personas, hay matices, hay diferentes miradas, hay tensiones también, y es válido reconocerlas y no buscar negarlas, porque las tensiones y las dificultades que se niegan no desaparecen, al contrario, se incrementan. Entonces, reconociendo esas tensiones y distintas miradas, también hay que poner sobre la mesa que hay un proyecto común, que hay un proyecto que nos engloba y que tiene que ver con aquello que decíamos en los turnos electorales para llegar al gobierno, y eso no lo perdimos. Hay valores, hay miradas, hay esencias que no se pierden. Sí, por supuesto, cambió el contexto político, pero los valores son los mismos. Ujú. Hay una renovación hubo ya una renovación de autoridades, ¿no? En el Partido Socialista, ¿cuál es el nuevo camino, cuál es la nueva impronta o se sigue por el camino que ya se venía, Paco? Hay una renovación de autoridades, tanto a nivel nacional, con Mónica Fein como primera presidenta mujer del socialismo en su historia. También a nivel provincial, con el voto de los afiliados y afiliadas, se renovó en la conducción a Enrique Esteves, joven diputado nacional. Y creo que lo que hay allí es una confirmación de un rumbo que tiene que ver con mucha amplitud, con mucha generosidad al momento de pensar los proyectos políticos. El socialismo se caracteriza en su historia, en Santa Fe en particular, en tener una fuerte vocación de transformación de la realidad, no de ser partidos testimoniales que mira la realidad para conformarse con el lugar que le toca ocupar, sino para comprometerse con los problemas que vivimos y buscar aportar soluciones, Andrés. Creo que por ahí pasa la cosa. Ujú. Es un tiempo del socialismo de mucha reflexión, por supuesto, por la pronta e inesperada partida de Miguel, pero también de continuidad de los valores y la esencia que nos ha traído hasta aquí en todas estas largas décadas y años de militancia, con los desafíos nuevos de la sociedad, con Ujú. los desafíos nuevos de la gente. Una de las últimas entrevistas que le hicieron a Miguel me lo compartió una comerciante conocida. Miguel hablaba de un mensaje a los jóvenes en dos aspectos. Por un lado, de que los jóvenes no se conformen con lo que está, de que vayan por más, por las cosas nuevas, novedosas, distintas, reconociendo la realidad, no rompiendo todo y desconociendo la realidad, sino reconociéndolo, pero no conformándonos, yendo por más y por lo novedoso, y eso hacerlo sin perder nunca el contacto con la gente, con la realidad, con los pies sobre la tierra. Creo que ese desafío está hoy más presente que nunca. Claro. La última pregunta, Paco, y retomando el hilo de mi pregunta inicial, porque nos están comentando que hay reuniones frenéticas minuto a minuto en relación a la situación sanitaria e inclusive que el secretario de Salud de Rosario estaría pidiendo algún tipo de fase uno de restricción dura. Es la información que estamos manejando a esta hora. Si se llega a tomar alguna medida así de dura o parecida, Paco, ¿la van a acompañar desde el Frente Progresista? Eso, bueno, son instancias de diálogo y son decisiones que tiene que tomar el gobernador. Por supuesto
que todo el acompañamiento a lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, sí también digo, tengamos los pies en la tierra, que era lo último que decía recién. Para que la gente pueda cumplir alguna medida de restricción, tiene que ser acompañada de los recursos económicos para poder llevarlo adelante. Claro. No por un capricho, no por un deseo de mejora, es por una necesidad de subsistencia en muchísimos casos. Vengo de una reunión hace pocos minutos con feriantes de diferentes ferias de toda la ciudad de Santa Fe, que en el último decreto se les prohibió su actividad por parte de la provincia y necesitan tener ingresos para poder subsistir. Entonces digo, creo que el gobernador tiene que tomar la decisión, en el caso de que tome una medida como la que recién decías, Andrés, de que los casi 60.000 millones de pesos que tienen plazos fijos puedan ser puestos al servicio de la economía de Santa Fe para que la gente pueda seguir subsistiendo en muchos casos o manteniendo abiertos sus comercios o su industria y dejar de perder puestos de trabajo, porque esa gente desocupada es gente que después tiene que salir a la calle arriesgando su salud, arriesgando la salud de todos y incrementando los problemas sanitarios. Entonces, para priorizar la salud, es el momento hoy más que nunca de no perder ni un minuto más en la economía. Garibaldi, como siempre, le agradecemos por su tiempo, muy amable. Al contrario, Andrés, gracias a vos, a disposición. Un abrazo. El concejal de la ciudad de Santa Fe, Paco Garibaldi, del Frente Progresista Cívico y Social.